Los hemisferios. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. La mitad derecha está relacionada con la expresión u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, reconocimiento y recuerdo de las caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. El izquierdo. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran las estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar. Además de las malformaciones macroscópicas visibles de los cortes microscópicos de cerebro de aspecto normal, pueden mostrar desorganización de la disposición laminar normal de las neuronas. Puede haber depósitos localizados de materia gris en regiones normalmente ocupadas solamente por materia blanca. Las malformaciones de los hemisferios cerebrales pueden deberse a causas genéticas o adquiridas. Las adquiridas incluyen infecciones y eventos vasculares que interrumpen el suministro de sangre al cerebro en desarrollo. A menudo estos defectos se acompañan de microcefalia o macrocefalia, discapacidad motora y discapacidad intelectual, de moderada a grave y epilepsia. En esta imagen podemos ver los lóbulos cerebrales. Lo que conocemos como lóbulos del cerebro consiste en una clasificación por parcelas de la corteza cerebral que permite mapear las principales áreas de actividad nerviosa. No se tratan de áreas radicalmente separadas las unas de las otras, pero sí resulta relativamente fáciles de distinguir las unas de las otras si nos fijamos en los pliegues y las diferentes fisuras del cerebro. Estas parcelas son los lóbulos del cerebro. Los lóbulos son el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo frontal es el que podemos ver en la imagen de color naranja. Es el más grande de los lóbulos del cerebro, se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de emociones. Las funciones del lóbulo frontal son las siguientes. El metapensamiento, que es la capacidad de pensar en abstracto sobre cosas que solo están presentes en nuestra imaginación, incluye la posibilidad de pensar en cómo pensamos. También la gestión de la memoria de trabajo. Tiene un papel a la hora de mantener en un tipo de memoria transitoria información relativa a un problema que debe ser resuelto en tiempo real. La ideación a largo plazo permite proyectar experiencias pasadas en situaciones futuras. La planificación, que es permitir imaginar planes y estrategias además de sus posibles resultados y consecuencias. El control de la propia conducta, que sería el autocontrol. Esta está en constante relación con los impulsos que vienen de la zona del sistema límbico. Es por eso que de una de sus funciones es amortiguar los efectos de estas señales. Otra de sus funciones también es la cognición social, que es la que nos permite atribuir estados mentales y emocionales a los demás. También un daño en el lóbulo frontal del cerebro puede ocasionar un trastorno motor conocido como apraxia, la cual se asocia a la incapacidad de realizar una actividad motora como la fuerza intacta, la sensación, la atención, la memoria y el impulso. También puede presentar un déficit en tareas que requieren atención sostenida, un déficit en la planificación y ejecución de tareas complejas, una desinhibición social y también una asfixia motora. Podemos ver el lóbulo parietal en el color rosado. Este lóbulo procesa la información sensorial que llega de todas las partes del cerebro, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. Sus funciones son
Combinar las impresiones de forma, textura y peso en las percepciones generales. Influir en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje. Almacenar los recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en el espacio. Si se llegara a presentar un daño en el lóbulo parietal del cerebro, puede ocasionar insensibilidad y alteración de las sensaciones, dificultad para identificar la localización, dificultad para reconocer objetos mediante el tacto y problemas con el cálculo y la escritura, el dibujo y también la construcción de cosas. El lóbulo temporal se encuentra en la imagen de color verde. Este lóbulo se encuentra en los laterales del cerebro. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, también en el recuerdo de palabras. Si se presentara algún daño en el lóbulo temporal del cerebro, se puede ocasionar una alteración en la memoria verbal, una dificultad para entender el lenguaje y también una enfermedad llamada afasia de Wernicke, que es la receptiva. El lóbulo occipital se encuentra de color morado en nuestra imagen. Este lóbulo es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos. Además, permite la formación de recuerdos visuales. Si se llegara a presentar un daño en este lóbulo occipital en el cerebro, podría ocasionar que la persona afectada no pueda reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen bien, que esta enfermedad se llamaría ceguera cortical. También podría presentar alucinaciones e ilusiones visuales, la acromegalía, que sería otra enfermedad, la afasia sensorial y la amenesia. Ahora bien, les hablaré de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta. Otras funciones: la recepción de la información del entorno, la anticipación de una respuesta emocional, consolidación y almacenamiento de la información emocional, modula emocionalmente la memoria episódica, desarrolla la cognición social. Los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, la alexitimia y la anorexia nerviosa, en los cuales se han comprobado alteraciones estructurales o disfunciones que pueden relacionarse con la sintomología neurocognitiva y conductual de estas. Ahora una de su enfermedad, la hernia amigdalina. Es una masa o tumor o sangrado que se origina en la parte inferior del encéfalo y empuja la zona más baja del cerebelo, la amígdala cereberosa, a través del orificio situado en la base del cráneo, agujero magno o agujero occipital. Como consecuencia, el tronco del encéfalo, que controla la frecuencia cardíaca y la presión arterial, está comprimida y funciona de forma inadecuada. Tallo encefálico, también llamado tronco encefálico, es una estructura alargada que se encuentra formada por sustancias blancas y grises. Es conocida por ser la zona de unión entre la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. Su función: el tallo encefálico, al ser una estructura central del sistema nervioso, se encarga de dar paso a la información que viene y va hacia el cerebro, cerebelo y médula espinal. Interviene en la conciencia, sueño, control cardíaco, respiración y también colabora en el trabajo de los sistemas craneales. Si se llegara a dañar, el tallo encefálico puede causar mareos, falta de equilibrio, pérdida de la audición y visión, vería doble. Algunas personas pierden el sentido del tacto y se les debilitan los brazos, las piernas o los músculos de la cara.
El hipocampo es una parte de la corteza cerebral en que las neuronas se condensan. ¿Cómo funciona? El hipocampo tiene funciones relacionadas con la memoria declarativa, no declarativa y a largo plazo, y mantener los recuerdos dependiendo de lo que experimentó emocionalmente la persona en el momento que se vivió. Cuando el hipocampo se daña, se puede experimentar incapacidad para adquirir y retener nuevos recuerdos. El hipotálamo es la pequeña sección del cerebro que se encuentra en la base del cerebro. Aunque es pequeña, juega un papel muy importante en la regulación de numerosos ciclos corporales. Cuando se daña el hipotálamo, hay cambios de apetito, aumento o pérdida de peso, dificultad para dormir, presión alta o baja y retraso de la pubertad. Podemos observar lo que es la corteza prefrontal. Esta desempeña un papel crítico en el control atencional y en el archivo amnésico necesario para supervisar y modular el procesamiento sensitivo-motor y las acciones complejas básicas de la cognición, la emoción y lo que es la conducta humana. Las patologías concretamente pueden generar la pérdida de expresión emocional, especialmente a nivel funcional, déficit en el control de impulsos, desinhibición, cambios de personalidad, conducta antisocial, hipersexualidad, hiperoralidad, fallos graves en la planificación de los pensamientos. Se daña por un golpe, un impacto, una sacudida en la cabeza, y esto es una lesión cerrada en la cabeza, que también puede ocurrir cuando un objeto entra al cráneo, lo que se conoce como lesión penetrante, y estos síntomas pueden ser leves o moderados. Causan graves déficit cognitivo, dificultades en el razonamiento abstracto, resolución de problemas, planificación, formación de conceptos, ordenamiento temporal de los estímulos, aprendizaje asociativo, atención, mantenimiento de la información de la memoria. En la imagen estamos observando lo que es el tálamo. El tálamo se encuentra situado en el centro del encéfalo por encima del hipotálamo. Forma parte del diencéfalo, el que constituye alrededor del 80% de este. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como lo son los ojos, los oídos, la nariz y los dedos, a la corteza cerebral. ¿Y cómo se lesiona el tálamo? Se lesiona cuando hay, pues la mayoría de las veces cuando hay un ACV, que es un accidente cerebrovascular, que es cuando una arteria que va dentro del cerebro se obstruye por un coágulo de sangre. Esto es conocido como un accidente cerebrovascular isquémico, o cuando un vaso sanguíneo de estos estalla es conocido como un accidente cerebrovascular hemorrágico. Las patologías, pues como dije, una ACV, aunque también existen lesiones de otra naturaleza, como por ejemplo las de origen metabólico, neoplásico, inflamatorio e infeccioso. ¿Y qué pasa si hay un daño en el tálamo? Estas lesiones posteriormente pueden provocar como la llamada falsa rabia, que puede ser caracterizado cuando una persona tiene presencia de irritación o cólera ante provocaciones que son mínimas. Ahora les voy a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que lo conectan con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. Una de sus enfermedades, la hipotonia. Una de las enfermedades que se puede generar por por un daño en el cerebelo es la hipotonia. Se caracteriza por una resistencia disminuida a la palpación o manipulación pasiva de los músculos. Por lo general se acompaña de reflejos osteotendinosos. En estos momentos voy a hablarles sobre el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un gran tracto de sustancia blanca que conecta los dos hemisferios del encéfalo. Nos permite percibir la profundidad y que los dos lados de nuestro cerebro se comuniquen. Tiene un papel fundamental en la cognición, ya que cuando hay un aumento en su grosor se correlaciona también con inteligencia, velocidad de procedimiento y habilidades para resolver problemas. Si hubiera un daño en el cuerpo calloso, puede ocasionar la hipotonia,
también dificultad para masticar, degluir, puede presentar baja percepción del dolor y retraso en los hitos de desarrollo motor como caminar o sentarse. También puede presentar baja coordinación y alta sensibilidad a estímulos táctiles.